Hola amigos, y llegamos a este día. La verdad que estoy profundamente emocionada por empezarles a hablar de las emociones de más alta vibración que un ser humano puede alcanzar. Claro, es un gradiente, ¿verdad? Vamos a comenzar con una de mis preferidas, la valentía. La gente que va a terapia remonta las circunstancias y consigue una manera de responderle a la vida. Porque eso es la valentía, una respuesta ante la vida. Es como, más que una emoción, es como una actitud, una determinación con la cual las personas responden ante un peligro, un riesgo. Es un impulso a ejecutar una acción liberadora. Entonces, por eso es una de mis preferidas, porque en el proceso de volverse valiente, la expresión de la fortaleza humana es verdaderamente magnífica. O sea, es algo por lo cual agradezco el trabajo que tengo. Como una persona de situaciones de desesperanza y miedo pueden remontar estas emociones y conseguir la valentía para enfrentarlos. Entonces, ¿cómo no estar totalmente emocionada de hablarles de esto que más que una emoción, porque es una emoción, porque cuando la gente llega a la valentía, tiene una cantidad de reacciones físicas, mentales, emocionales, y ahí incluyo la dimensión espiritual del ser humano. Porque la valentía es una manera de conectar con el potencial que muchas veces inclusive se desconoce de nosotros. Entonces yo diría que más que una emoción por sí sola, que también la hay, ¿verdad? Cuando la gente está empoderada y siente valor, es capaz de enfrentar los retos que nos pone la vida, a todos. Realmente es un proceso en donde están mezcladas una cantidad de emociones. Se llega a sentir la emoción de la valentía. Pero antes de llegar ahí, el proceso del ser humano envolvente, ese proceso de tomar conciencia, de conectar con tus recursos, de dignificarse a él mismo, puede llevar un tiempo, indiscutiblemente, hasta que la gente está lista. Por eso digo que más que una emoción, es un proceso de vida y se va construyendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la niñez, ¿verdad? En la niñez deberíamos aclarar que los valores con los que está formado un niño, ese sentido de derechos y deberes, ya va formando a ese ser humano para que, si es necesario, en el momento preciso, en donde él necesite esa claridad, que si se enfrenta a una dificultad, a un riesgo, a un peligro, a cualquier tipo de obstáculos, de opresión, el hecho de que un niño haya crecido en valores, de alguna manera ya tiene los recursos para que cuando se encuentre con esa situación, sabe que es la hora de ser valiente. Luego pasamos a la adolescencia, que tiene sus riesgos particulares, por supuesto. Siempre utilizo el ejemplo del bullying. ¿Qué es lo que uno recomienda siempre para un niño que está siendo bulleado en la escuela, en el sitio alrededor de donde vive? ¿Qué es lo primero que uno tiene que decirle a ese adolescente? Que enfrente al bulleador. Que enfrente al bulleador. Porque si no lo enfrenta, ese niño va a seguir
cargando con el dolor de la burla, con el dolor de la descalificación. Y aquí aparece una palabra clave. El niño que no enfrenta el bullying o no busca ayuda para poder enfrentar el bullying va mermando su autoestima. Y es allí, esa es otra palabra clave. Por eso les digo que la valentía es un proceso, es algo que se construye. No es algo que tú amaneces un día siendo valiente. No, tú tienes que ir tejiendo esa red de fortaleza interna que llegado el momento te va a dar la entereza para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Y cuando digo lo que tengas que enfrentar, ¿verdad? Es esa sensación de valía, esa situación en donde tú sabes que estás siendo agredido y que tú no te lo mereces, porque ya aprendiste en la infancia tus valores, ya aprendiste en tu infancia tus derechos, tus responsabilidades. Entonces, es la respuesta que tiene que dar un ser humano ante situaciones en donde su valía ha sido cuestionada. La valentía como proceso, por lo tanto, generalmente comienza con un sentimiento de rabia. Rabia producto de la opresión. Rabia producto de que existe algo en su vida que lo tiene constreñido, que lo tiene apabullado, que no respeta realmente su condición humana. Por lo tanto, esta persona que viene de ese sufrimiento, porque lo es un sufrimiento, puede llegar a ser inclusive una desesperación, porque en esas situaciones en donde necesitamos ser valientes, en esencia lo que estamos es recuperando nuestra propia dignidad. Entonces, en este valor tenemos que restablecer un orden. Primero, un orden interno y luego que logremos esa fuerza, vamos a restituir un orden externo, porque es importante. Entonces, es ese salirnos en el juego del agresor y de la víctima. Es ese recuperar la paz interna en función a nuestra propia fortaleza. Entonces, queridos amigos, la valentía es un proceso. Está construido desde la experiencia, está construido desde los valores, está construido del darnos cuenta, está construido desde el momento en el cual decidimos comenzar a rescatar nuestra dignidad, nuestra autoestima y esa situación difícil que nos oprime. Así, mis queridos amigos, así comenzamos a hablar de la valentía. Hola amigos, y estamos en el segundo programa en donde abordamos el asunto de la valentía. La valentía, de alguna manera, es o significa la búsqueda de nuestras verdades con voluntad. O sea, ya no es una cuestión instintiva, estrictamente emocional, sino que, como he dicho, las emociones comienzan a estar vinculadas a la conciencia. De allí que les recomiendo, porque estos programas están basados
no solamente en la parte psiquiátrica, sino de un libro extraordinario del doctor David Hawkins, y estoy usando algo que se llama el mapa de la conciencia. Lo pueden conseguir en un segundo en sus teléfonos, en su internet. Entonces dividimos, ¿verdad?, la vida del ser humano entre emociones con conciencia o emociones que han alcanzado cierto nivel de conciencia. La valentía, de alguna manera, es una línea divisoria entre las más bajas emociones, vibratoriamente hablando, y cuando comienza el ser humano a remontar a través de la conciencia y del autoconocimiento emociones que vibracionalmente y a nivel de conciencia son superiores. Bueno, y para comenzar diríamos que el comenzar a tener valentía obviamente está relacionado con el encuentro con la verdad, con nuestra verdad. Es salir de la desesperanza, que de alguna manera es una especie de sufrimiento sin propósito, para comenzar a empoderarnos en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender que hasta el sufrimiento tiene un propósito. Que antes simplemente, nos quedábamos en el sufrimiento. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos elementos que estamos usando para entender la potencia del ser humano? Entonces, la fuerza es una cosa y el poder es otra. Generalmente, la fuerza está asociada a circunstancias externas a nosotros mismos. En cambio, el poder siempre es interno. La fuerza implica imposición y el poder intención. La fuerza nos debilita, nos agota. Toda circunstancia externa que venga de afuera tiene esa característica. Y no solamente en nosotros, sino en quien ejerce la fuerza. En cambio, cuando entramos ya al poder personal, eso nos energetiza. Eso nos da vitalidad para enfrentar las circunstancias. El poder nos impulsa a nuestros objetivos. El poder con conciencia está relacionada también con la parte espiritual que se llama fe, que puede comenzar con fe en nosotros mismos. También está ligada a la espiritualidad, pero ningún proceso de encontrarnos con nuestra valentía tiene excluido la fe. Repito, fe en nosotros mismos, fe espiritual que nos empuja con una potencia que puede ser inusitada. En mi consultorio, en mi consulta, hay muchos ejemplos de estos momentos de vida. Por ejemplo, se presenta dramáticamente en una situación de violencia intrafamiliar. Y el proceso de salir de la violencia intrafamiliar es muy complejo, pero es posible. Genera realmente mucho dolor en las personas que finalmente deciden romper esa cascada de violencia física, verbal, económica, esa necesidad que tiene el otro de sumisión. Puede llevar inclusive años. Pero en la distorsión del amor, yo le dedico un capítulo completo a la violencia intrafamiliar. Y les explico
todos los elementos para salir de ella. Vamos a algo menos terrible, pero igualmente complicado, que es el asunto del acoso. Y si se dan cuenta, todo está vinculado al mal manejo del poder de las personas que tienen una posición en donde abusan del poder que tienen. Por ejemplo, algo muy frecuente, el acoso laboral, el acoso que ejercen en una institución los jefes hacia los empleados. Esto es muy común, motivo de consulta muy común. Y ni hablar del acoso en las relaciones de pareja. Como ven, hay dos cosas que se repiten. Uno, la existencia de una relación interpersonal. Y dos, una situación de poder ejercida por alguien con una posición sobre un subalterno o una persona dependiente, en el caso de las relaciones de pareja. También es cierto que los seres humanos nos tenemos que enfrentar ya no a cuestiones externas, sino a vivencias profundas, como son una enfermedad, una pérdida importante por muerte y el tener que vivir situaciones económicas extremas. Entonces, aquí tenemos, como les dije, como les expliqué, ese juego del poder versus las fuerzas que nosotros podemos generar desde nuestro interior para oponernos al abuso de ese poder. Por eso es tan importante que entendamos esta dinámica. Entonces entendemos que el valor es una capacidad entrenable. ¿Ok? Muchas veces el valor surge de la supervivencia. Pero también es cierto que el valor es una condición entrenable. Entonces, vamos a decir 4 puntos básicos de cómo nos podemos entrenar en ese proceso de volvernos valientes. Entonces, número 1, vamos a prepararnos para los cambios. Es como que si ya no podemos sostener la situación anterior. Prepararnos para entrar en lo desconocido. Porque claro, existe una cantidad de tiempo en donde la gente ha estado sometida a maltrato. Este punto es muy interesante porque es así como dar un salto al vacío en la vida, lo desconocido. Pero en una posición distinta, en una posición en donde hemos logrado acumular la energía suficiente de valentía para enfrentar lo desconocido. Saber que finalmente nos vamos a ver las caras desde otro ángulo con las personas o las situaciones que nos han generado sufrimiento. La voluntad de vencer el miedo. La suficiente lucidez para generar una estrategia que paso a paso nos permita en el tiempo saber que vamos a llegar a la meta de vivir sin miedo. Entonces, queridos, en el capítulo número 3 que nos espera, puntualmente vamos a hablar del proceso de adquirir valentía. ¿Ok? Vamos paso a paso a estar conscientes y lograr nuestro objetivo de recuperar nuestra libertad y nuestra dignidad. Gracias por estar allí. Y aquí estamos para hablar nuevamente de la valentía, que entre paréntesis para los estoicos
era una de las grandes virtudes que debe el ser humano cultivar. Porque claro, sin valentía es muy difícil superar las limitaciones, es muy difícil alcanzar las metas, es muy difícil realizar cambios, pero a través de ella, esta autorreafirmación nos va llevando a caminos más luminosos en nuestra vida. Esta última entrega sobre la valentía no es que yo les voy a dar tips, porque esto no es un programa de autoayuda. Así que les voy a pedir mucha atención, porque les voy a dar ideas realmente, ideas para su reflexión. Y desde esas ideas, ustedes irán acumulando esa energía necesaria, suficiente, para que ustedes logren enfrentar aquello que los detiene. Detiene el crecimiento, detiene la felicidad, detiene la vida. Bueno, de hecho, hemos estado hablando de procesos. Y en ese proceso yo considero que no deben faltar 4 cosas. El primero es identificar el elemento perturbador. Porque este es un trabajo que necesita mucho foco, necesita mucha concentración, necesita ir a buscar fuerzas internas para realizar. Entonces, la gente no puede estar rebotando en las paredes y buscando valentía. No, tienes que estar claro cuál es el elemento perturbador. Buscar patrones que hayan tenido en el pasado, que no les haya permitido asumir posturas de valentía. Y también identificar experiencias en donde ustedes previamente se hayan sentido valerosos. Y la cuarta, identificar, todos tenemos héroes, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claro y que logremos identificarnos con una persona que posea valentía. No necesariamente es un modelo, porque yo creo que lo más interesante del manejo de nuestras emociones es precisamente esculpir nuestras emociones. Estos 4 puntos son importantes en el proceso de construir una vida con valentía. Entonces, también hay herramientas y técnicas. Por eso les digo, esto no es un listado de autoayuda, sino una guía para que ustedes reflexionen las que les sirven, las que ya han alcanzado, las que desean alcanzar, y ustedes van haciendo la checklist de las cosas que se den cuenta que ya han adquirido a lo largo de estas 3 semanas, que es muy breve tiempo naturalmente, ¿no? Pero a nivel de conocimiento, para poder tener más valentías en su vida. Entonces, una técnica es la visualización, naturalmente. Pero la visualización sin acción no sirve de nada. Hay muchos estudios clínicos que realmente dicen que tanto visualizar como decretar es insuficiente si no hay un acto que las acompañe. Porque la persona que crea que simplemente visualizando o decretando algo simplemente ocurre, se va a frustrar. Tenemos que actuar, tenemos que transformarnos, tenemos que autoempoderarnos de esa fortaleza necesaria para vencer esa situación de debilidad que nos hace no ser valientes. Por supuesto, tener metas realistas de que eso es algo progresivo, porque si creamos una situación o nos adelantamos o no tenemos un proyecto de cómo enfrentar eso que nos constriñe, podemos fallar. O sea, no solamente la valentía es necesaria,
sino ese nivel de conciencia, ese trabajar de lo que se llama sesgos negativos, que no es más que desafiar los pensamientos que nos limitan. Y por supuesto, queridos amigos, algo importantísimo, es el premio que nos den, el premio que nos damos en cada pequeño, mediano o gran acto de valentía. En ese premio ya está implícito el reconocimiento. En otras palabras, celebrar los éxitos es muy, muy importante, junto con el apoyo social. En ese avance hacia nuestra adquisición de valentía, tener acompañantes es muy importante. Entonces, ahí les dejo 4 pasos indispensables en el proceso de volvernos valientes. Algunas herramientas, algunas técnicas, y ahora todo está en sus manos. A trabajar para alcanzar las metas realistas y necesarias para que el cambio llegue a la vida de todos. Gracias por acompañarme en estos 3 capítulos sobre la valentía. Vamos a seguir hablando de las emociones que implican mayor conciencia, mayor aproximación tal vez a las fuerzas del espíritu humano que van a marcar la diferencia. Gracias por estar allí y nos vemos en el próximo encuentro.